bienvenidos aquí a Frecuencia TV. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí personalmente me encanta y creo que todos en algún momento de la vida cuando empezamos nuestro desarrollo personal tenemos que tratar. Y este es el trauma. Te veo, Marieta, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha. ¿Vos qué tal? Todo bien, chévere, acá, con frito. Sí, sí, me imagino, con mucho frío. Sí, Aquí todo acá en lo Argentina. contrario, con mucho calor. Siempre, siempre con calor allá, ese clima sabroso. Qué bueno, Marieta. Bueno, aquí y las personas que nos ven desde Argentina, desde Chile, desde Colombia, mira, acá están todos conectados. Cuéntenos ahí desde dónde nos están viendo. Hoy vamos a estar hablando junto con Marieta del trauma, Marieta, un temazo que a mí tú sabes que me encanta. Primero tenerte acá. Bueno, Roberto nos saluda desde Costa Rica también. Tenerte acá es un placer para mí y por supuesto también con toda la audiencia que nos acompaña siempre del otro lado. Ya saben que el chat queda abierto para que puedan hacer sus preguntas, para que podamos acá crear este espacio en conjunto. Así que bueno, nada, los esperamos ahí en el chat. Pero vamos a abordar este tema, Marieta. Vamos a estar hablando del nacimiento y el impacto del trauma en nuestra vida. Yo decía al principio, cuando entramos, que muchas veces nos encontramos con que nos damos como con la misma piedra, ¿no? Como con estos bloqueos que tenemos muy profundos que no sabemos de dónde vienen. Y yo creo que tienen que ver con el trauma. ¿Tú qué piensas? Ok, vamos a ver, vamos a echar un poco de paradigmas al suelo hoy, ¿ok? Ah, ok, Eh, dale, me encanta. uno de los temas es que inclusive nuestro nacimiento se llama la expulsión. Ya esto nos debería decir algunas cosas importantes, ¿ah? Así Sí. lo hemos vivido y así está en el inconsciente colectivo el nacimiento como la pérdida de una sensación de pertenencia o de un pertenecer. Y en algún momento, Shadi, hablamos también de el sufrimiento, el pecado, la sensación de estar separados de la divinidad y cómo esa creencia en el inconsciente colectivo inevitablemente lo que hace es quedar implantado en nuestro inconsciente y en nuestra realidad. Ahora, y aquí está la parte más interesante, es si nosotros en este momento caótico como en el que estamos, cambiamos la base de nuestros pensamientos, también la base que nos genera el trauma también va a cambiar, ¿ok? Ok, ok. Porque el trauma en realidad se genera por lo que nosotros de base creemos. Nosotros creemos que entramos al cuerpo, que nacemos y nos separamos de Dios, ¿ok? Ujú. Y después, al nacer, nos separamos de la madre. Y ahí justo en esa etapa, Shadia, se genera por mucho para mí el mayor trauma que tenemos todos, y es la sensación de no pertenencia, ¿ok? Mm. Y esa sensación de no pertenencia nos hace actuar, nos hace desarrollar nuestra personalidad, nos hace escoger nuestras profesiones, nos hace volvernos empresarios o ser emprendedores o ser trabajadores de organizaciones. Dirige nuestra vida, toda nuestra vida a partir de ahí va a estar marcada por esta sensación de no pertenecer y todo nuestro quehacer está determinado para poder volver a pertenecer, ¿ok? Claro. Lo que nos mueve aquí en este momento es el miedo. Y la parte más increíble de esto es que a veces pensamos estas cosas, Shadia, y solamente pensamos en nosotros. Y eso no es tan real. Esto no es tan real porque los políticos de nuestros países también viven desde el miedo, los empresarios viven desde el miedo, los países completos son y se sostienen en base al miedo. No sé, Estados Unidos, Inglaterra, todos los países, todos tienen una conciencia de este miedo de no pertenencia. Ahora, Sí. esta, esta etapa caótica
hablaba en algún momento en la radio española yo sobre, sobre un tema que hablo poco y es el efecto del caos en este momento. Y hablaba un poco de esto, que pareciera que no tiene nada que ver. A Si nosotros ver, cambiamos, si nosotros cambiamos esta creencia, Shadia, si nosotros en lugar de sentirnos separados, nos comenzamos a sentir unidos, si en lugar de sentirnos finitos, nos comenzamos a sentir infinitos, y lo que hacemos es ver nuestra vida como si fuera, en algún momento hice esta asociación, como si fuera que entramos en una piscina de este líquido borrador blanco que ponemos sobre las cosas que escribimos, y entramos en esa piscina y perdemos nuestro cuerpo estando en la piscina justo cuando nos metimos, y entonces nos sentimos energía y totalidad. Vamos a perder el miedo y vamos a perder la sensación de separación, vamos a perder esa sensación que la establece, por supuesto, Darwin cuando habla de la sobrevivencia del más apto, ¿ok? Vamos a pasar de una economía basada en la competencia y el sufrimiento a una economía basada en la cooperación y el acompañamiento. Entonces, este trauma tiene que ver más con lo que creemos que con lo que sucede en sí. claro. Y ahí mismo está la solución, porque es decir, bueno, ¿cómo soluciono esto? Cambiando tus creencias. Si además de esto, en este instante, Shadia, nosotros logramos cambiar nuestras creencias, vamos a cambiar la forma en que enfrentamos la vida, vamos a tener mucha más esperanza, vamos a tener mucha más, vamos a enfrentar una cosa maravillosa que es el poder que tenemos para influir, Ujú. porque vamos a descubrir que somos los que creamos nuestra propia realidad, y si creamos nuestra propia realidad, compartir esa realidad, exponer esa realidad, hacer de esta realidad algo expansivo, se va a volver algo maravilloso. Entonces Claro. yo creo que es un momento mágico, este momento, y que este gran trauma, este trauma que sentimos que es tan grande y tan fuerte, tan determinante en nuestras vidas y con tan poca posibilidad de resolver, de pronto en esta etapa y en este tiempo podemos resolverlo de una manera maravillosa y única. Por ejemplo, uno de los efectos secundarios del nacimiento es la ansiedad y la angustia. La ansiedad y la Mm. angustia se agazapan en nuestra vida hasta que algo las activa y al activarlas aparecen y nos hacen sentir que estamos en descontrol, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que son momentos muy bellos y no sé si te dejé claro este concepto y cómo nos marca. Sí, total, totalmente. Marieta, antes de decirte esto, quiero decirte que te pierdo un poco la imagen, como que a veces se pone negra, me parece que porque estás muy a contraluz, no sé si tienes aro de luz o alguna luz enfrente tuyo, o puedes No, bajar un está, poquito el televisor. nada más es la tarde y el sol, pero Claro, voy a pasarme a otro lado. dale, dale, Ok. para no perderte, porque pierdo tu imagen. Bueno, Aquí respecto a esto que decías, igual, genial, muchísimo mejor, ahí te veo clara, a todo color. Este, respecto a esto que decías, me parece muy interesante porque fíjate que cuando se habla del trauma muchas veces es, bueno, cómo ocurre el trauma, cómo nos marca y cómo nos queda ahí en la psique, y tú lo traes desde esta perspectiva de que ya venimos, cuando nacemos, venimos como con este trauma de separación, si se puede decir así, o venimos marcados por esta separación. Aquí quiero hacer mención que me hace recordar mucho lo que hablas, a un curso de milagros. Y lo menciono porque también sé que tú lo trabajas y como que también lo estudias. Y es como, tal vez la primera creencia que hay que erradicar
sería esa creencia, la creencia de estar separados. Pero ¿se puede realmente erradicar esa creencia? Bueno, yo creo que es un momento, estamos asistiendo a un momento muy particular, a un momento maravilloso. Hay un, hay un científico que se llama Gregory Maxwell que plantea que el universo es un universo vivo y consciente. Y quiero que escuches esto hasta el final. Él dice que una estrella es inteligente, consciente y capaz de dirigir su propio plan autosostenible, autocompensable, autobalanceable. Y si una estrella hace esto, el universo completo hace esto. Y si somos un universo dentro de otro universo, nosotros deberíamos ser capaces de tener la misma capacidad de autosostenernos, autocompensarnos, autorregenerarnos. ¿Ok? Y esto que tiene que ver con lo Claro. que, con lo que estabas diciéndome, bueno, cuando yo paso de verme como algo separado a algo no solamente unido, y insisto, sino infinito, voy a Ujú. cuidar el planeta, voy a cuidarme yo, voy a cuidar a mi familia, porque al final es la historia, ¿ok? La que determina cómo yo enfrento los cambios económicos, sociales, si soy empresario, si tengo familia, si tengo hijos. Si mi historia Claro. cambia, porque mi historia era eh, que, que nací en un planeta muerto, que estábamos separados, que Ujú. no sé, vos sos muy jovencita, pero yo crecí en un momento en que nos decían que el agua era un recurso infinito, ¿ok? Claro. ¿Ok? Y hoy nos damos cuenta que No, eso no es tan cierto, ¿ok? no. Entonces, pasar de esta creencia a otra creencia va a cambiar nuestra historia. Y si cambia nuestra historia, este concepto de separación, pecado y soledad y no pertenencia, para ponerlo el concepto adecuado, se va a ir, se va a deshacer y desarticular por principio. Entonces Claro. ya ni siquiera Shadia es un acto consciente donde yo tengo que ser adoctrinado para cambiar de concepto. Es que la ciencia nos está diciendo que lo que era no era, que Claro. hay una nueva Ujú. forma de ver el mundo, que la nueva forma de ver el mundo que ahorita estamos viviendo un caos. ¿Por qué? Porque el viejo mundo ya se derrumbó y todavía no tenemos una guía confiable de cómo movernos en este mundo. Pero si escuchamos los nuevos descubrimientos, si escuchamos lo que la ciencia, específicamente la física cuántica, nos está diciendo, se nos va a caer los Sí. paradigmas que teníamos, porque ya no los podemos sostener. O sea, si se nos está diciendo, solo por darte un ejemplo, que todos los sistemas son autosostenibles, autobalanceables y compensables, y que Ujú. cuando algo pasa en una parte del sistema, el resto del sistema se va a mover para compensar, ¿ok? Yo tengo que replantearme cómo funciona eso en mi sistema familiar, y si comienzo Ujú. a darme cuenta de cómo funciona eso en mi sistema familiar, voy a pasar, y ojo lo que voy a decirte que es bien interesante, de ver mi sistema familiar en 3D a ver mi sistema familiar en 4 y en 5D, porque entonces voy a entender que mis abuelos o mis padres, si ya murieron, en realidad lo que hicieron fue perder el cuerpo físico, siguen Ujú. estando aquí con nosotros, no se fueron a ningún lado. Y entonces, Shadia, el concepto de la muerte como finalización se derrumba, porque resulta que siempre me quedo aquí. Y si Claro. me veo infinito, ya no puedo no cuidar el agua, porque
necesito cuidar el agua, necesito cuidar la tierra, necesito cuidar el lugar a donde estoy, porque tarde o temprano esto va a dañar a los míos. Entonces, claro, es un concepto, o sea, todos los conceptos de separación, de tiempo, se van a ir diluyendo, se van a ir desarticulando y por supuesto voy a poder verme desde un lugar de un ser mucho más infinito, mucho más perfecto que en cualquier otro momento. claro. ¿Qué te ¿Y parece? cómo, Marieta, cómo podemos nosotros, no, me parece espléndido, pero quiero llevarlo a la práctica. ¿Cómo podemos nosotros que- traer esto, ¿no? Esto que tú dices, o sea, entender esta linealidad porque sí tenemos un cuerpo físico que tenemos que aprender a gestionar. Yo creo que ese tiempo lineal que conocemos y este cuerpo físico, por ejemplo, nuestra salud física y nuestra salud, bueno, mental y todas estas cosas que nos pasan ya a nivel más físico, incluso los espacios de los que nos rodeamos, las personas con las que estamos, ¿cómo podemos poner estas dos cosas a la par? Para que no sea como bueno, sí, yo me puedo experimentar porque viste que después hay gente que se va como para el otro lado. Bueno, porque como yo soy limitado, yo puedo hacer todo o puedo hacer lo que me da la gana. Y creo que hay que comprender bien estos conceptos bajados a tierra para que llegue bien el mensaje. ¿Cómo podemos poner nosotros como esto en sincronía? Y en un ejemplo, por ejemplo, muy práctico. Okay. Yo creo que esto es bastante práctico. Contrario a lo que estabas diciendo, yo creo que esto ni siquiera ni siquiera son conceptos que tengo que discutir o convencer, porque nos están apabullando, nos está pasando por encima. La inteligencia artificial está leyendo nuestra mente y coge cuatro o cinco sesiones de estas que tenemos y luego monta una Marieta hablando igual en italiano y diciendo cosas similares. O sea, eso debería ya decirnos algo. O sea, que aquí hay una ecuación que no estamos viendo. Si no la vemos Ujú. a tiempo, es tan simple como que nos pasa por encima y en nosotros, en lugar de ser los que estamos a cargo, vamos a ser los súbditos. ¿Ok? Y creo Claro. que eso es algo que no necesariamente nos va a gustar. Pero ¿cómo accedemos a esa conciencia de infinitud? ¿Cómo entramos en la conciencia de cooperación? Porque, por ejemplo, creo que uno de los primeros elementos que se va a ver afectado es la economía, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y Ujú. por qué? Porque hemos vivido en una competencia, en un sufrimiento. Darwin nos dijo la sobrevivencia del más apto y entonces nosotros entramos a empujar. Si ahora entiendo que no tengo que empujar y tengo que colaborar y no tengo Claro. otra opción que colaborar, porque si no colaboro, colapso, entonces no tengo mucho para dónde irme, ¿ok? Pero si Sí. quiero fluir, si quiero fluir, si Ujú. quiero no esperar ese momento en que ese cambio va a ser arrasador y abrupto, sino que quiero abrirme al cambio para fluir con él, para ir cambiando de manera inteligente, para ir borrando y lavando los traumas que ya no tienen sentido. Si quiero Ujú. hacer eso, no hay otro camino que el que les voy a decir. Y cuando les digo esto es, de verdad no hay otro camino. ¿Ok? Se los dice a alguien que es profundamente necia y que ha probado todo lo que ustedes se pueden imaginar. Desde ayahuasca, psilocibina, todas las cosas para ver si encontraba un camino más fácil y no hay. Podemos Ok. hacerlo largo o lo podemos hacer corto, ¿ok? Pero necesitamos aprender a entrenar nuestra mente en este nuevo conocimiento. No hay otra forma. Necesitamos entrenar nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente, Shadia, es la herramienta con la que construimos esta realidad. Y ya no podemos usar la mente que no sabe qué es real y qué es imaginario. ¿Okay? Ya no podemos usar la mente de manera irresponsable e inadecuada, porque ese uso es el que está haciendo que nuestra vieja sociedad se cayera en pedazos. Entonces, ¿cómo hago
para eso. Lo primero, Shadia, es entender eso. Tampoco lo tengo que entender demasiado. A veces estos conceptos se les pueden hacer a las personas de más edad un poco difícil de digerir. Las personas más jóvenes pueden entrar en esto con mayor facilidad, pero lo primero es ir entendiendo, por lo menos abrir la mente para que Aceptarlo. la hiperplasticidad que tenemos se juegue a nuestro favor. Esa es la primera. La segunda es levantarnos en la mañana, y estoy hablando de cosas muy prácticas, levantándonos en la mañana, y antes de que el primer pensamiento sea, hoy es lunes, qué día tan terrible, qué asco de día, en lugar de hacer eso, como si fuéramos la gente de antes, que rezaba en la mañana y rezaba en la noche, lo que vamos a hacer es cerrar nuestros ojos, ojo, porque esto no va a durar ni 2 minutos, cerrar nuestros ojos, poner nuestro dedito aquí y comenzar a pensar cómo se siente el dedo, qué peso tiene, qué color tiene, para qué me estoy poniendo el dedo ahí, ¿ok? Si ustedes cierran sus ojos y solo hacen eso, va a comenzar a generarse un blanco en el funcionamiento de su cerebro. ¿Qué quiero decir? Ustedes tienen un pensamiento, generan una imagen, genera un impulso eléctrico, entran las neuronas activan la sinapsis que ya está hecha, y esa sinapsis genera un impulso eléctrico al sistema nervioso central y periférico, y genera una reacción que normalmente va a ser, hoy el lunes, qué día más terrible, ¿ok? Claro. Lo que quiero es que interrumpan en que en lugar de hacer eso y hacerlo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, no lo hagan. Interrumpan eso. Entonces, yo les puedo decir, vamos a meditar para dejar la mente en blanco. Mentiras. Los occidentales no dejamos la mente en blanco. ¿Ok? Entonces, sí podemos redirigir nuestra mente. Entonces, colocamos el dedo aquí, pensamos en su peso, en lo que está pasando, en el color que tienen, para qué me estoy poniendo, y sin darme cuenta, estoy comenzando a dejar blanco en mi Cuando proceso dices de blancos, estudio. te refieres como a espacios vacíos. Exactamente, Ok. exactamente. Entonces, esos espacios, en primera instancia, si lo hacemos unos 5 o 6 días seguidos, y les propongo entrenar su mente para siempre, de aquí en adelante. Muy loco, porque es entrenar su mente para ser felices. Porque si yo Sí. tuviera que decirte algo rápido y eficiente, y me dijeras, ¿qué es de lo último o lo único que podés decirle a nuestros oyentes que hagan? Es, tenemos que ser felices si queremos cambiar esta realidad, ¿ok? Mm, Si sí. ustedes vieron Matrix y vieron al elegido, se van a dar cuenta de que lo que él hace es entrenar. Si Sí. él entrena primero para darse cuenta quién es él, nosotros vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a dejar esos espacios en blanco, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer? La primera semana les tengo malas noticias, nos vamos a sentir muy incómodos. ¿Por qué? Sí. Porque no vamos a saber qué está pasando. Esos espacios en blanco lo que van a generar es que nuestro día está lleno de incertidumbre. Ya no tengo el terrible día que yo programo siempre, porque yo programo un día terrible y tengo un día terrible y es el camino conocido. Y como mi mente se mueve hacia lo conocido, entonces no va a saber qué hacer con esos espacios en blanco donde no está creándose nada. Entonces, ¿qué Ujú. hago? Después de sentirme muy incómodo los primeros 5 días, lo que voy a ir haciendo es el sexto día, voy a poner una imagen mía ahí en ese espacio en blanco. Ya Ok. no solamente estoy aquí, siento mi dedo, veo mi dedo, me pregunto cosas sobre mi dedo, sino que antes de quitar el dedo, pongo una imagen
mía, cada uno de nosotros se va a poner ahí, pero no se va a poner ni millonario, ni con pareja, nada de eso, no. Se va a poner pleno. O sea, Ujú. busquen en su memoria un recuerdo de cuando se sintieron plenos y van a ponerse ahí plenos. Ok. Lo que están haciendo es colocando una antena que va a traer esa sensación de plenitud. ¿Y qué tiene esa sensación de plenitud? Esa sensación de plenitud, Shadia, es la sensación que me hace sentir partícipe, que de pronto Mm, me hace sentir parte de una conciencia ordenada, de un sistema que se autocompensa, que es inteligente, que dirige su evolución. De pronto ya no estoy guindando, sino formo parte y voy a haber claro. superado esta primer sensación de separación que no había logrado superar. ¿Ok? Ok. Entonces me pongo ahí pleno, estoy pleno y el día siguiente hago lo mismo. Tercera semana, ¿ok? Me pongo en el teléfono una alarma cada hora y cada hora respiro, estoy donde sea que esté, respiro, la alarma que dure medio segundo, ustedes Ok. se recuerdan, respiran, se vuelven a ver y dicen, estoy bien, lo piensan, estoy bien, se reconocen, estoy bien. Estas tres cosas los va a comenzar a hacer sentirse parte. Mm, ¿Cómo llego a las etapas que siguen? Bueno, yo les voy a dar la técnica completa hasta el final. ok. Creo que en el canal nuestro hay talleres que les pueden enseñar esto separado. Van a buscar una imagen de ustedes como niño y, y le van a decir a ese niño que todos llevamos adentro que ahora están ustedes aquí, que ustedes van a estar a cargo y que ustedes se van a cuidar. Y esta Ok. parte es fundamental. Y van a ver flotar al niño sobre su cabeza, como si fuera una botella vacía, y van a permitir que ese niño entre en ustedes. ¿Ok? Ok. Y la quinta Ok. etapa, y la quinta etapa es, después de tener ese niño dentro, respirar profundo, sentirse pleno y darse cuenta o comenzar por desarrollar la sensación de que la cabeza es como una habitación vacía y en el centro de la cabeza ustedes se sientan, ¿ok? Si ustedes hacen esto en este instante y cierran sus ojos y solamente Ujú. ven esa habitación vacía y se ven dentro de ustedes y comienzan a acostumbrarse a verse ahí, luego muy suavemente van a crear un tubo de luz y van a ver una habitación igual en su pecho y luego van a ver una sensación de que esa sensación de estar dentro de su pecho se va a ir extendiendo a ocupar sus piernas y sus pies y van a comenzar a sentirse el cuerpo y ustedes adentro. Esa sensación de estar ahí, luego salen con una imaginación de un tubo de luz y llaman a la conciencia infinita. Y eso los hace sentir infinitos. Y lo hacen diariamente. No van a durar 5 minutos haciéndolo. Y después de 15 días, yo les garantizo que su vida va a ser bastante diferente. ¿Por qué? Porque van Pa. a de pronto ir entendiendo lo que significa la solidaridad, la cooperación, la paz. Y en la medida en la que vivamos más en paz y estemos mejor, esa paz se va a expandir y el amor va a hacer, Shadia, que dejemos de sentirnos separados. Y nos vamos a dar cuenta de que formamos parte de este lugar tan bello y que podemos hacer de este lugar lo que queramos.
Entonces, es una manera de superar el trauma desde un lugar maravilloso. Por lo menos así lo percibo yo. Me gustaría oírte a vos. Me encanta, Marieta, me encanta. Bueno, yo creo que el entrenamiento, esto que dices de entrenarse, mira, justamente esta mañana que tenía terapia hablaba con esto, de esto con mi psicóloga, ¿no? Que siento que un poco lo he perdido, ese entrenamiento, pero en su momento que empecé, no solamente cambié muchas creencias a raíz de este entrenamiento mental, y lo digo porque realmente este ejercicio que es muy práctico y muy sencillo, yo solía hacer algo distinto, ahora voy a aplicar este que tú comentas, pero me ayudó mucho a poder hacer esto que tú comentas, ¿no? Del espacio vacío, esto que decías del espacio vacío, que de repente cuando te encuentras en una situación, te ves, te observas y ya no reaccionas de la misma forma. Es mejor decir, ya no reaccionas, sino que accionas a raíz de poder como ampliar tu percepción. Eh, y mi pregunta acá, porque justamente como a mí me pasó, yo como que me entrené y como que bueno, me entrené, me relajé y me quedé tranquila y después seguí con mi vida y de repente estoy ahora en una situación como caótica y justamente como lo dices, ¿no? Creo que estamos como en un momento en el que hay mucho caos alrededor o todos estamos como cambiando tan vertiginosamente que estamos así como esto, como viendo dónde pisar para no caerme y desgarrarme, ¿no? Sino que es como que digo, bueno, ¿cómo volver a ese lugar? Ok, uno puede volver, pero ¿cómo hacerlo de una forma, no sé si que sea para siempre o si hay una solución eterna, si se puede decir así, o si hay un momento en el que este entrenamiento va a estar tan entrenado, esto va a estar tan incorporado en nuestros hábitos, que no va a hacer falta que lo hagamos conscientemente. Bueno, es el momento, por eso es interesante, por eso alguien que es psicólogo de base habla de estas cosas, todas estas Uh -huh. cosas, Shadia. Si bien es cierto, yo comencé mi camino espiritual hace 40 años. Traer esto a la terapia con los pacientes te va entrenando también a vos a ir buscando cada día formas más eficientes. Si Claro. yo en la terapia lo que he visto es el desgarro emocional que significa la sensación de no pertenencia, el miedo, la angustia y la ansiedad que esto genera, al punto de que hay libros completos sobre las heridas estructurales. Uh ¿Me -huh. explico? Eso te Sí. habla de lo que significan esta sensación de pérdida. Y en la búsqueda de una solución un poco más permanente para mis pacientes, porque sería una mentirosa si yo dijera lo contrario, yo comienzo a buscar algo dentro de mí que comienzo a tratar de ver qué fue lo que yo hice para yo sentirme bien. ¿Me explico? Ajá. Y comienzo Claro. a darme cuenta que yo me entrené, ¿ok? Y que muchas veces, muchas más de las que quisiera admitir, dije, no puede ser que yo tenga que vivir así toda la vida, haciendo esto siempre para sentirme bien. O sea, toda la vida voy a tener que meditar en la mañana, toda la vida voy a tener que hacer esto. El resultado de eso era que me sentía bien, que me sentía en paz, que perdí a mis padres y pasé por ahí y me entristecí, pero nunca fue la locura que pensé que iba a ser, que cambiaron muchas cosas en mi vida, cambió mi propósito de vida porque yo tenía la ilusión durante los últimos 35 años de generar un hospital de medicina alternativa y cuando los terapeutas se van, Shadia, del Satori, de la clínica, de pronto me doy cuenta que estoy grande y que ya no tengo tiempo para generar nuevos terapeutas y que tengo que abandonar el sueño de el hospital y esa pérdida activa la memoria de la separación, ¿ok? Y entonces, y me Ujú. doy cuenta cómo voy pasando por ahí, como decís vos, y decir, mira, ya acciono de manera diferente, ¿ok? Claro. Pero a pesar de eso, como soy disruptiva de base, entonces yo decía, no puede ser que tengo que hacer esto todos los días para sentirme bien. O Ujú. sea, hay algo aquí que no está sumando. Y no es Ujú. cierto, no es cierto. Ya después de hacerlo tanto tiempo, el
subconsciente ya se hizo cargo de eso, ya lo volvió un hábito, ya es algo cotidiano, ya no tengo que desarrollarlo, ni tengo que repetirlo, ¿ok? Pero pasa algo muy interesante, Shadi. Entonces A ya ver. lo repito y de pronto Ujú. comienzo a darme cuenta que verdaderamente quien lo necesita para estarse acordando de quién es, soy yo. Pasa de Mm. ser un entrenamiento a un ofrecimiento que me hago a mí misma para poder mantener y sostener, dijéramos, para usar las palabras de Gregory Matlock, mi capacidad sistémica de autocompensarme, de autosostenerme, de autorregenerarme. Y entonces me doy cuenta que lo hago para mí, ya no para recordarme, ya no para alinearme con el ser, sino para recordarme que ya yo hice eso. Porque el Claro, ego afuera va a tratar de sacarte de ese lugar claro, y vos no vas a querer salir de ese estado. ¿Me sí, explico? Entonces te sí, das cuenta que necesitas hacerlo ahora por otras razones y de claro. pronto te presentan sucesos en tu vida, situaciones que te hacen volver a esa sensación y entonces lo volvés a hacer por otra razón. Pero Mm, también te das cuenta que necesitas educarte de claro, manera permanente porque en este plano hay dualidad y mientras haya dualidad tengo que entrenarme, no hay más. claro. Porque si me dejo ir, lo que va a pasar es que me voy a olvidar de quién soy otra vez. Ujú. Y no tengo ganas de comenzar de cero, ¿ya para qué? Claro, total. No, y si ya llevas un camino recorrido, la idea es siempre irlo evolucionando, ¿no? Totalmente. Bueno, fíjate que me siento, aquí ya voy a contar una intimidad, pero me siento un poco como en ese, como que volví, justamente esta mañana hablaba de esto, ¿no? De los espacios que necesitamos para con nosotros mismos. O sea, de que de este espacio con el ser, se puede decir así, porque en realidad siempre estamos con el ser, siempre estamos siendo también, pero de cómo es, así como nos bañamos, así como nos cepillamos los dientes, así como nos vestimos, es importante tener estos espacios como de conexión con nosotros, llámelo, no sé, espiritual o lo que sea, pero de conexión con nosotros y de ese anclaje. A mí cuando tú dijiste esto de darme como una ofrenda a mí misma, me venía como esta sensación de anclarte a ti mismo, ¿no? O sea, que cuando tenemos estos espacios y generamos este hábito de tener así sea 5 minutitos a la mañana y hacer este ejercicio, por ejemplo, generamos esa sensación de que estamos como atendiéndonos a nosotros mismos. Y al mismo tiempo, Una cosa sí, importantísima de lo que decís es que pasamos ujú, de sentirnos víctimas de la vida a exacto, sentirnos hacedores de la vida. sí, sí, totalmente. Porque estamos como acompañándonos a nosotros mismos en constante. O sea, no sé, pasa algo en el trabajo, pasa algo con algún vínculo, y es como de repente empiezas a ser más consciente de, de cuál es tu rol, que es esto como salir de la separación, ¿no? De que cuál es el rol que estoy sosteniendo acá, cuál es el rol que estoy teniendo en este lugar, qué estoy creando en este lugar, qué estoy aportando o qué estoy quitando o qué estoy haciendo o destruyendo, porque también a veces estamos en ese lugar. Y es súper importante como poder hacernos conscientes y apoderarnos de esa responsabilidad que tenemos. A mí me gusta mucho también esto que dices de cuando nos damos cuenta que no estamos separados, empezamos a dejar de culpar, por ejemplo, empezamos a dejar de ser las víctimas, empezamos a entender que nosotros somos una parte activa de todo lo que nos sucede, incluso a nivel medioambiental, o sea, somos parte activa de absolutamente todo, de nuestros espacios, de que nuestras frecuencias afectan a las personas que vemos, a las personas con las que estamos, y asimismo ellos nos afectan a nosotros. Digo afecta no desde un lugar negativo, ¿no? Sino como que influyen a nosotros, influimos a todo el medio ambiente. Entonces,
cómo volvernos más activos en ese sentido y no desde un lugar tan pasivo, porque creo que a veces, dependiendo de cómo seas, ¿no? Pero entramos como en ese loop del día a día, entramos como en ese camino en el que de repente estamos, bueno, voy al trabajo, me despierto, llevo a los niños al colegio, no sé qué, y terminó el día y digo, ay, bueno, no, y pasó todo este desastre, ¿no? Y entras al otro día, ¿no? Ah, bueno, hoy es lunes, o ay, no, qué fastidio, o ay, qué sé yo, qué me duele esto, me duele aquello. Entonces, y empiezas como en ese loop. ¿Y qué parte de ti es la que está activa ejerciendo esa fuerza en tu vida? ¿No? Es como la pregunta. Y yo quiero, Marieta, acá las personas que nos están viendo, si tienen alguna pregunta, que por favor la hagan en este momento, son bienvenidos. Yo creo que este ejercicio que nos compartiste también fue como súper práctico. Yo lo voy a, lo voy a hacer. Bueno, yo creo que la parte que nos distrae, que nos cuestiona, que de pronto nos hace cuestionarnos, inevitablemente, Shadia, es nuestro ego. Claro, sí, el Nuestro ego. ego es una creación nuestra, y nos fascina verla como si fuera algo allá, pero es nuestra creación, ¿ok? Que está aquí porque en la dualidad es así. Para que haya oscuridad tiene que haber luz, para Claro, que haya luz tiene que haber oscuridad. Entonces el ego, nosotros nos estamos sintiendo muy capaces, muy en paz, pero el ego siempre va a tratar de llevarnos hacia otro lugar. Y entonces, ahí, por ejemplo, en el trabajo con el eneagrama, y esto es maravilloso porque nos enseña a ver nuestro ego de frente y a decir, ah, ya entendí, me voy conociendo a mí misma. Inicio yo claro. un viaje maravilloso, una aventura espectacular que comienza por preguntarme quién soy. Y ahí van a comenzar a aparecer redes de creencias, cosas que ni siquiera nos dábamos cuenta. El otro día atendí a alguien que tenía un problema económico muy, muy fuerte y él me decía, no entiendo por qué perdí todos mis negocios y siempre que llego a cierto nivel pierdo mis negocios. Mira, hicimos una hipnosis cortita y el programa que estaba detrás era el programa de su padre, que le decía acumular dinero es malo porque el dinero daña a la gente. Entonces, si vos te das cuenta, cuando yo me voy conociendo, o sea, cuando voy a comenzar este viaje y me voy conociendo, no solamente puedo revisarme a mí, tengo que revisar a todo el sistema vivo, porque está vivo, vive en mí. Claro. Entonces, es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque aunque dure su tiempo, es es un tiempo invertido en retomar tu poder y en Sí. dejar de tener miedo a tener poder. Nuestro poder, que es el poder de la influencia, es el poder más importante que tenemos, porque podemos expandir lo que somos y cómo nos vemos de manera impresionante y maravillosa. Entonces, Shadia, yo creo que es increíble, o sea, no era tan complicado cerrar estos espacios, estos traumas. Y en estos mismos traumas hay mucho de la interpretación egoica. Sí. Yo trabajo con hipnoterapia, mucho, bueno, y trabajo con constelaciones familiares, pero este es un chico que lo abandona su esposa y vive un proceso de ansiedad terrible. Y la lógica de la psicóloga que está en mí dice, claro, o sea, es una herida que pareciera que activó la esposa, pero en realidad es la herida de la separación del nacimiento, ¿ok? Que debe haber activado la madre. Esto fue tan fuerte, Shadia, que la madre llama y me cuenta que se separó de su hijo porque tuvo asma y un montón de cosas ahí que no son las importantes. Yo hago un proceso hipnótico, ¿ok?
esperando encontrar el drama. ¿Ok? Ajá. Y cuando hacemos el proceso hipnótico, vemos a un niño de año y medio que está solo en una habitación, en un segundo piso, en una casa. Y yo le decía, ¿cómo estás? Y él me decía, estoy solo, pero estoy bien. Ujú. Pero seguramente debes preguntarte por qué estás solo. No, en realidad no me estoy preguntando eso, solo me siento bien. Pero no hay nadie cerca tuyo. No, estoy como asombrado de estar solo. Pero se está moviendo la cortina de la ventana y eso me hace mucha gracia y me hace sentirme, no sé, muy atrapado en ese movimiento. Y esto que te cuento es porque ahí es donde están las creencias que tenemos. Entonces, nosotros nos metemos a analizar eso, esperando buscar el drama, la tragedia, el problema, aquello terrible, desgarrador. Y el chico, que no tenía ni la menor idea de las teorías psicológicas ni nada por el estilo, él muy inocente decía, pero yo estoy bien, yo no siento que esté sufriendo. Yo estoy asombrado, pero no estoy sufriendo. Me explico. Entonces, Claro. tenemos que poner atención, tener cuidado también de cómo evaluamos nuestra vida, Shadia, Sí. porque a veces no es tan complicado, no hay tanto trauma. No hay tanto drama, claro, no hay tanto drama. Me encantó eso. No, y es real, porque fíjate que es como que la base de todo esto, si podríamos decirlo, son siempre las creencias. Y también esas creencias están interpeladas por nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, lo que nos pasó, lo que no nos pasó. Pero muchas veces, como tú bien dices en este ejemplo que pusiste, son cosas que a veces ni siquiera son tan traumáticas. O sea, son cosas que son básicas, pero por alguna razón, de cierta manera, las interpretamos como malas o quedaron marcadas en nuestro subconsciente o en ese niño o en esa niña que fuimos. Y la verdad que es súper impresionante porque esta es como una de las razones por qué hay mucha gente que no quiere ir a terapia. O sea, porque creen que van a encontrarse como con su peor oscuridad y no, sáquenme de aquí, o sea, y no quiero ver y no quiero mirar a ese lugar donde yo creo, porque yo creo en mi mente, que quedé traumatizado por X cosas, o que quedé traumatizado por X Y cosas. Y tal vez voy atrás y es nada que ver con lo que, porque en las sesiones tú lo verás, o sea, salen unas cosas en las sesiones que uno dice, y esto de dónde salió? Y esto no lo tenía ni contemplado. Y no solamente eso, yo creo que, bueno, creo que la psicología va a comenzar a cambiar aceleradamente porque ya los Sí, procesos largos, terapéuticos, donde no tenías ninguna premisa y solamente llegabas a hacer terapia porque sabías que tenías que hacer terapia. Cada día las personas quieren menos hacer esos procesos así, quieren claro. llegar con conceptos mucho más específicos, a trabajos mucho más directos. Entonces, en la de menos no hay tanto drama, no hay tanta tragedia, como hacías ahora que te agarraste el pelo, no hay que agarrarse el pelo tanto. Sí, total. Y tampoco tiene que ser tan doloroso también, ¿no, Marieta? Porque yo Sí, creo que también y por eso digo lo de que hay mucha gente que por ahí no va a terapia, porque tienen como este concepto y que es algo que a mí me gustaría que siempre lo hablara en todos los vivos, porque es como animarse a ir a profundizar en ese conocimiento interior y en esa mente y en ese ser que somos. Muchas veces es incluso hasta después que le agarras el gusto, te gusta estar más ahí que en los otros lados, entonces es incluso más suave de lo que pensamos. Y así que animarlos a cada uno a hacer su proceso y a vivir su experiencia personal y ese viaje interior, ¿no? Porque al final tiene muchas recompensas. Y este entrenamiento, yo me quiero como llevar de este directo bien esto, ¿no? Que decía, esta comparación de hacerlo todos los días, tal cual porque me encanta bañarme en las mañanas, bueno, hoy me baño en las mañanas, hago esto mismo, este ejercicio
con mi mente, porque es como tener esa sanidad mental también. Claro, es como lavarte de las basuras, de las ideas, Exacto. de las creencias que has ido permitiendo que permeen tu mente, porque hay miles de creencias, Shadia, que son nuestras creencias, pero hay Ujú. la mayoría de las creencias de otros que están implantadas en nosotros. Muchas Exacto. veces reaccionamos y siempre me acuerdo de una historia de una fulana que cocinaba un lomo delicioso, ella cogía el lomo, lo partía a la mitad, lo rellenaba, lo envolvía y lo metía en el horno. Y alguien le pregunta, ¿y por qué lo metes? No, lo envolvía y lo amarraba y lo envolvía en el horno. Y alguien le pregunta, ¿y por qué lo partís a la mitad? Digo, lo puedes meter en el horno exactamente igual, del mismo tamaño que es. Y ella dice, yo no sé, a mí me enseñó mi abuela que así era como se hacía. Ujú. Y le dice, pero podemos preguntarle a tu abuela por qué hay que partirlo a la mitad, porque a mí me parece más rico todo. Y la abuela le dice, yo no sé, lo hacía igual que mi madre, tu bisabuela. Al final terminan preguntándole a la persona más vieja que está viva y le preguntan por qué entre el lomo partido a la mitad y la persona más vieja se vuelve y le dice, bueno, porque el horno que teníamos era muy chiquito y entonces había que partirlo en dos partes, ¿ok? Entonces, ¡Wow! No, es tremendo. esa es una historia que ejemplifica cómo le damos poder y hacemos unas construcciones de situaciones que son elementos prácticos que se vivieron en ese momento, que no son mandatos, que no son cosas que nos deberían determinar, Shadia, son elementos muy prácticos. Sí, total, totalmente. Y entender esa historia, fíjate, ¿no? Porque en este ejemplo de que ellos tenían un horno muy pequeño, tal vez mi mamá era así porque en su momento, en su contexto, necesitó ser de cierta forma y poder desapegarnos de eso, ¿no? También entender que fueron ciertos contextos completamente distintos. Y esto nos invita, Marieta, sobre todas las cosas, creo, a aprender a cuestionar nuestro propio contexto y entender, hoy que hablas de la inteligencia artificial o hablas de los cambios que estamos viviendo, entender que hoy nuestro contexto es muy concreto, cómo estamos reaccionando ante nuestro contexto propio. Claro, Y por eso yo siempre hago como este énfasis también, ¿no? En cada uno reconocer su propio contexto y su propia historia, o sea, y su propia historia personal de uno como individuo, ¿no? Y también, obviamente, hay que conocer la familiar y todo esto, pero de qué fue lo que yo tomé y a lo que le di valor para poder traerlo hasta mi vida, ¿no? alguien escribía ahora, Roberto, creo, y decía, es que repetimos, o sea, repetimos Sí, patrones que ya que, no que ya aplican, no aplican a nuestra realidad, sí, exacto. ¿verdad? Repetimos Y patrones que no aplican. entonces eh, es necesario que aprenda a cuestionar qué significa esto para mí, qué significa, porque por otro lado, Shadia, también pasa que hay personas que entonces entran en estos nuevos conceptos y entonces dicen, mira, estoy inventando, se me paró una mariposa en la pestaña, ¿eso tendrá algún sentido ahora que todo es unidad? Tal vez lo único que significa es que se paró la mariposa en la pestaña, o sea, no pasó nada más. Me explico, Claro, no, sí. no estar en esta cosa de creer todo como un drama, ¿ok? Ujú. Y disfrutar más de las cosas pequeñas y preguntarme qué es lo que yo creo. Mona Simeona, que bueno, que es la gran cajuna que sacó el Oponopono hacia Occidente, era Ujú. muy interesante porque el doctor Len, de quien aprendí esto, solamente vi a Morna una vez, pero él insistía en que el agua solar tenía que ponerse una hora al sol y ponerla en una botella azul
y entonces al tomarla limpiabas todas las memorias de tu cuerpo. Y Morna Sí, era tan práctica que decía, ¿por qué? Sí, claro. si en realidad yo soy solo energía, basta con que me imagine que estoy Ujú, tomándome el agua solar y que limpio mis ideas para que mis ideas sean limpias, porque mi conciencia, la energía va a donde va la conciencia. Es ujú, aprender a vivir así, Shadia, me explico, es total. aprender a vivir de manera simple, no es tan complicado, no todo tiene que ser retorcido, no todo Total. es telenovela, no todo es así. Hay cosas Sí, que solamente son, ¿verdad? sí, sí, totalmente, totalmente. Y que aparte necesitamos esta practicidad para poder seguir evolucionando. Si no, no estaríamos aquí conectadas, Marieta, todavía estaríamos mandándonos una carta y no podrían estar todas las personas acá conectadas. O sea, imagínate si la conciencia, la espiritualidad, la salud y la psicología, por ejemplo, o sea, todo lo que ocupa nuestra mente no pudiese adaptarse a esa evolución, ¿dónde estaríamos en este momento también, ¿no? Para No, cuestionarnos. no, no, y no solamente eso, tenemos que entender que no todo lo tenemos que comprender, no todo lo ¡Auch! tenemos que entender. No me digas eso. ¿Viste el Doctor Strange? Sí, sí, lo vi. Sí. Ok, entonces hay un momento donde la anciana, que no es anciana, le dice, no todo hay que comprenderlo. A veces el ego utiliza ese cuestionamiento solamente para quedarse. Hay que aprender que hay cosas que solo son así y que no importa que solo sean así. Claro. ¿Me explico? O sea, Sí. yo suelo decir esto, si las cosas son así, tarde o temprano, para todos van a ser así. Ok. Ay, te perdí, Marieta. No puede ser. ¿Me perdiste? Aquí estoy. Hola. Te perdí, me quedé tarde o temprano, van a ser así, como que te perdí la señal. No, tarde o temprano, yo te veo siempre, pero tarde o temprano, no tengo que esforzarme tanto porque aquello que es, Shadia, Claro, no tengo que esforzarme para probarlo. Es, claro, entonces, hay cosas que no voy a poder entender ahora, sí, más adelante las voy a entender, cuando esté lista y preparada para eso. Creo sí. que tenemos, Shadia, mala señal desde Argentina, porque hay varias personas que están diciendo que la señal está mala y no pueden verse o no pueden verme. Mira, bueno, yo te veía perfecta hasta ese momento. Cuéntenos ahí en comentarios cómo nos ven. Igual ya nos estamos quedando ya al final creo que se compartió todo lo que se tenía que compartir. Marieta, antes de que nos vayamos, obviamente, yo quiero que dejes un mensaje poderoso para las personas, más allá de todo lo que acabas de decir, por supuesto. Recordarle acá a las personas que nos ven que va a quedar grabado, porque están ahí preguntando por el ejercicio, va a quedar grabado, así que ahora cuando ya quede en diferido grabado, que va también a quedar en la cuenta de la Marieta y en la nuestra de frecuencia, pues van a poder verlo también y después va a quedar en nuestro canal de YouTube y después va a estar en podcast para que lo puedan escuchar cuando quieran también. Pero bueno, Marieta, a mí me gustaría que cerremos con un mensaje poderoso sobre esto que dijiste. O no tan poderoso, un mensaje y ya. Bueno, si tuviera que decir una sola cosa, Uh -huh. le diría a todos nuestros oyentes y a vos, Shadia, que no nos olvidemos que el camino es el camino de la felicidad y la paz. Y esa solamente nos la podemos dar nosotros. Así que no depende de nadie. Y que si queremos generar grandes cambios, grandes metas, hay que dar pequeños pasos. Sí. Entonces, ese es el mensaje. Gracias. Gracias, Marieta. Mira, ahí nos dice Ana, excelente. Gracias a todos por estar, Marieta. Siempre es un placer compartir estos espacios contigo acá y con nuestra audiencia en frecuencia.
para, bueno, poder seguir evolucionando y entendernos, ¿no? Un poquito más, tú que eres una persona que tiene tanta experiencia, que eres disruptiva, que eso me encanta de ti también, que como que traes todo este cuestionamiento y nos haces mover las neuronas. Mira, hoy me diste una puñalada con eso que dijiste, que no hay que entender todo, a mi ego, a la Shadia que quiere entender todo y ponerlo así en cajitas, pero bueno, me voy a ir con eso también, créeme que sí. Te agradezco Perfecto. siempre, siempre por estos espacios. Muchas gracias de verdad y una bendición para mí. Insisto, lo he dicho en los últimos programas, el trabajo que están haciendo es un trabajo hermoso y es parte de este nuevo trabajo, traer la conciencia a todos y darnos cuenta que podemos estar bien y ser felices. Es el regalo que ustedes nos dan, así que muchas gracias. De verdad, Shadia, muchas gracias a vos, a Dolores, muchas gracias, de verdad, de verdad. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias a todos por estar del otro lado y también sostener estos espacios con nosotros y querer evolucionar. Un abrazo gigante a donde sea que estén. Y Marieta, un beso gigante hasta Costa Rica. Nos vemos el mes que viene. Así que atentos ahí. Siempre acá conectados con Marieta. Un besote. Cuídate. Buenas noches. Chao, chao.